hay errores en la práctica de coaching que me hubiera encantado que alguien me los dijera. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el desarrollo personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que estás interesado en estudiar coaching o que probablemente ya conoces la metodología y te dedicas oficialmente a la práctica, acerca de cuáles son los errores más comunes que se presentan en la práctica de coaching. Y mira, en verdad me hubiera encantado que alguien me hubiera compartido esta información por el simple hecho de que cuando estás comenzando con tu práctica, lo que quieres es crecer tu cartera de clientes, lo que quieres es ofrecer un mejor servicio para que las personas puedan recomendarte y, por supuesto, ir avanzando y generando progreso con el tiempo. Así que el día de hoy quiero compartirte 3 de los errores más comunes que se presentan en la práctica de coaching y que en verdad espero que esta información te ayude para evitarlos al máximo. El primer error que cometemos muchos de los coaches o algunos cuando estamos comenzando con nuestra práctica independiente es crear un sitio web o, en su defecto, cualquier tipo de página informativa sin contenido. Por ejemplo, página a través de las redes sociales, por ejemplo, una página de Facebook o a lo mejor un canal de YouTube o a lo mejor un blog, por ejemplo, con un proveedor externo, cualquiera que sea el caso, pero sin tener ese compromiso de generar contenido y de dar el seguimiento correspondiente. Ahora, ¿por qué es un error? Tú me dirías, bueno, Liliana, pero ¿eso qué? O sea, sobre la marcha se puede ir generando el contenido. Bueno, sí, de alguna manera, pero el error radica en que si tú inicias un sitio web o tienes una estrategia como generador de contenido y no le das seguimiento, las personas, lejos de sentirse atraídas hacia tu negocio, pueden desengancharse porque, por ejemplo, imagínate o ponte en los zapatos de tu cliente potencial que de pronto vea tu información en una página de Facebook o que vea tu información a través de un video de TikTok o a través de un video de YouTube y de repente ya no hay nadie. Es decir, grillos, ya en realidad ya no generaste contenido, te pasaste a lo mejor 2 meses, 3 meses y se te fue el tiempo y lo olvidaste o estuviste ocupado haciendo otro tipo de actividades o estuviste entretenido haciendo otro tipo de estrategias para captar clientes o cualquiera que sea el caso, pero olvidaste eso que habías iniciado. Entonces, de repente, alguna persona que está genuinamente interesada en tus servicios de coaching, de pronto entra a tu sitio web y de repente ve que la información está completamente desactualizada, no tiene nuevas imágenes, no tiene nuevos artículos, no tiene nueva información y resulta que tiene muchísimo tiempo que tú no le estás dando el mantenimiento constante y adecuado para generar información y para generar contenido a tus clientes potenciales. Bueno, imagínate qué pensaría esta persona que probablemente en el inicio estuviera interesado en hacer equipo contigo y en recibir más información al respecto, pero tú dejaste estas iniciativas, las dejaste en el olvido y ya no les diste el seguimiento adecuado. Bueno, ese es el primer error, coach, que hay que modificar. Entonces, mejor nos valdría a ti y a mí iniciar una sola cosa, pero darle el seguimiento adecuado. Por ejemplo, a lo mejor no vas a estar presente en todas las redes sociales al inicio, a lo mejor no vas a estar presente en un sitio web y solamente te vas a quedar con una estrategia. Bueno, pero esa una estrategia
es importante hacerla que cuente y darle el seguimiento correspondiente. De esa manera, cuando las personas se acerquen o se interesen por lo que tú tienes que ofrecer, bueno, ahí van a ver que tú regularmente estás generando contenido, estás enganchado y estás presente para dar un excelente servicio a tus clientes. Así que es mejor quedarte con una sola estrategia y no empezar 5 o 6 diferentes para después olvidarlas, pero mejor quedarte con una y dar seguimiento. Ahora, lo mismo sucede con la frecuencia. Si a lo mejor tú ya decidiste que vas a iniciar solamente una sola cosa o 2 estrategias alrededor de esto que te comento, pero la frecuencia también importa. Si dices, bueno, yo le voy a dar seguimiento, no sé, cada semana. Bueno, si voy a generar contenido cada semana, entonces lo meto en un calendario y doy el seguimiento correspondiente. Pero si dices, ¿sabes qué? No tengo tiempo, estoy haciendo otras cosas, realmente no me va a dar la vida para dar un seguimiento semanal, entonces es mejor comprometerte contigo hacia la frecuencia que mejor te funcione. Y si la frecuencia es una vez por mes o 2 veces al mes, perfecto, no pasa nada. Lo importante es que tú determines cuál es la frecuencia que mejor te funciona para entonces poder dar el seguimiento adecuado y con eso enganchar a tus clientes potenciales. El segundo error que cometemos muchísimos coaches cuando estamos iniciando con nuestra práctica independiente, nuestra práctica profesional, es pagar anuncios sin conocer la plataforma. Es decir, y aquí te estoy hablando cualquier tipo de plataforma. Puede ser cualquier buscador como Google, puede ser cualquier red social como Facebook o puede ser cualquier buscador o plataforma que te puedan colocar anuncios informativos para generar prospectos o para hacer prospectación. Bueno, ¿en dónde radica el error del desconocimiento? Mira, cuando no conocemos la plataforma, por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer una inversión en anuncios de Google. Y entonces te parece que esto sería increíble y es una buena manera para conseguir nuevos leads y metes una inversión determinada y empiezas a crear nuevos anuncios, pero sin conocer ni tener un plan de mercadotecnia sencillo, sin saber a qué tipo de gente te gustaría atraer, sin conocer realmente cuál es el tipo de persona con la que te gustaría conectar y de forma general sin conocer la plataforma robusta, por ejemplo, de Google para la creación de anuncios. Bueno, eso realmente es un error. ¿Por qué? Porque es una forma rápida para que tú pierdas la inversión, pero de forma acelerada. Por la razón de que los anuncios van a empezar a estar circulando de forma rápida y si tu estrategia no está bien enfocada, no está identificando la zona geográfica, el tipo de persona a la que te quieres dirigir, el tipo de mensaje que quieres transmitir o incluso el branding, las imágenes, la información del anuncio en sí. Si no has dedicado un tiempo para analizar todo esto, pues acuérdate que las campañas van a seguir corriendo. Y bueno, claro que eso va a seguir avanzando y va a seguir tomando inversión, inversión, inversión hasta que agote tus recursos o los recursos que tenías destinados para esa estrategia en particular. Así que, ¿cuál sería una manera para revertir este error? Bueno, una forma es primero documentarte acerca de este tipo de plataformas o de las plataformas en donde a ti te interesa generar anuncios. Bueno, si estás interesado en la publicidad pagada, bueno, por supuesto que aquí una estrategia inteligente sería primero dedicar un tiempo a el tipo de anuncio que quieres publicar. ¿Cuáles son las imágenes que vas a publicar? ¿A qué tipo de mercado van dirigidos? ¿Qué tipo de servicios quieres ofrecer? ¿Cuál es la información que vas a compartir con tus prospectos? ¿En qué lugar las personas van a llegar al momento de dar clic en tus anuncios? Y con toda la información que puedas preparar con anticipación, eso te va a ayudar a estar mejor preparado para después estar listo y entonces iniciar con tus campañas de publicidad pagada.
Y el tercer error, último, no menos importante, que sucede frecuentemente en la práctica de coaching y te sorprendería porque no es solamente con coaches incipientes o con personas que apenas están comenzando con su práctica independiente, pero también para coaches que ya tenemos más tiempo en el mercado y es no prepararte con anticipación para recibir a tus clientes. Bueno, esto es un error que es importantísimo evitarlo al máximo. ¿En dónde radica el error de no prepararte con anticipación? Mira, la improvisación te puede costar caro en un proceso de coaching. Caro, me refiero a que si no te preparas con anticipación para saber cuáles son las expectativas de tu cliente, cuáles son los temas que podrían trabajar en ese proceso de coaching y cuál es la información que es importante que tengas a la mano para poder iniciar con este nuevo proceso, pues eso puede descarrilar completamente la conversación cuando inicies con esa primera sesión de coaching. Ahora, aquí es muy importante que en la primera sesión de coaching especialmente tú tengas preparado cuáles son los posibles temas que se van a tratar en esa sesión de coaching, pero también que tengas claridad sobre las expectativas y qué es lo que espera obtener tu cliente con ese proceso de coaching. De tal manera que tú te prepares correctamente con las herramientas, con la información necesaria para poder dar un acompañamiento de calidad y que el cliente realmente se lleve una muy buena impresión desde la primera interacción. Por supuesto que habrá cosas que salen de tu control o sencillamente las vas a conocer durante el momento o esos minutos de descubrimiento con tu cliente en esa primera sesión de coaching, pero eso no quita el prepararte. ¿Cuáles son los errores que veo súper frecuentemente con mis estudiantes? Que lo veo con coaches que ya están en la práctica profesional independiente, es que reciben a los clientes, los colocan en un calendario, pero no toman estos minutos para hacer una preparación. Ahora, la buena noticia es que no necesitas muchísimo tiempo para hacerlo. Solo te va a tomar 10 o 15 minutos para que tú puedas tomar nota, para que puedas reflexionar en ese primer contacto que hiciste con tu cliente potencial sobre cuáles son sus expectativas, cuál es el tema que quiere trabajar, cuáles son los posibles temas a tratar, cuál es la información que le resuena y que lo ha conectado con el servicio de coaching y que por tal motivo llegó hacia tu práctica. ¿Cuál es la meta general que la persona tiene en mente? ¿Qué es lo que espera conseguir con esas sesiones de coaching y que como tal fue el motivo por el cual dio con tu información y se interesó en comenzar con un proceso de coaching profesional? Bueno, todo eso no te va a tomar más de 10 minutos o 15 máximo para que tú puedas reflexionar al respecto, tomes y ordenes toda la información que te ha compartido tu prospecto y entonces puedas dar una bienvenida en esa primera sesión de coaching para generar una experiencia positiva de servicio. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Esos tres errores los he visto que se repiten frecuentemente y en ocasiones no lo hacemos de forma intencional. A veces puede ser que no lo pensamos o estamos atentos en otras cosas o en otras actividades haciendo una cosa, haciendo otra, viendo cuestiones de marketing o viendo cuestiones de finanzas o simplemente fortaleciendo más nuestros conocimientos de coaching. Y puede ser que en ocasiones estas cosas las dejamos de lado. Bueno, pues toma nota, coach. Ahí tienes tres de los errores más comunes, frecuentes, que se presentan en la práctica, pero que está en tus manos evitarlo para que así puedas comenzar a crear y crecer poco a poco tu cartera de clientes de forma segura y sostenida. Como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estos errores te gustaría identificar y revertirlo a partir de ya. Bueno, pues aprovecho la ocasión para enviarte un gran saludo. Espero que tengas un excelente día y te veo pronto.